dar un breve repaso por la historia de la informática. Francisco Evia, Felipe Castro y Javier Javier. El desarrollo de la informática está bastante ligado al principio de la matemática. En los primeros tiempos podemos encontrar cómo los seres humanos contaban con dedos, piedras, cuentas, y bueno, el registro más antiguo que se tiene de cálculo son las tablas de Luz, que lo más destacable estas tablas abarcan varios temas, pero las destacables en el caso de matemáticas unas tablas que tenían una serie de conceptos de multiplicación. Luego pasamos al ábaco alrededor de 2500 a.C., que se desarrolló en varios países, o sea, en varias regiones del mundo, en China, en Japón, en Egipto, en Grecia, siendo el ábaco más difundido el que se creó en China, ya que era el menos complejo en su forma. El de Egipto y el de Grecia eran una especie más plana, incluso los primeros ábacos en Egipto eran sobre la tierra. Me parece también destacable que entre el siglo XIII y el XVI los incas también desarrollaron algunos sistemas parecidos de ábaco, incluso la yupana y el jibo. Aquí tenemos una imagen de un ábaco chino. Esta es una yupana, que vendría siendo una especie de ábaco de los incas, que, si se puede apreciar un poco, tiene varios surcos donde se colocaban piedras, y los distintos niveles hacían las veces de separación entre unidades, decenas y centenas de los ábacos. Aquí tenemos una representación de un Quipo Camayoc, que era el inca, que podríamos decir era una especie de informático programador, que era el encargado de juntar la información en esto que es la yupana, que era una serie de cordeles y nudos de colores para recolectar la información del territorio inca. Luego, por mucho tiempo igual no hubo mayores desarrollos y pasamos a la edad moderna. Una de las cosas que impulsó mayor desarrollo en este tiempo fue el descubrimiento de los logaritmos por parte de John Napier, que también desarrolló unas tablas para multiplicar y calcular logaritmos. En los principios de Napier se basó Chicar para desarrollar una máquina que era una calculadora semiautomática. Si bien nunca alcanzó a terminarla completamente y solo se hizo alguna, en base a sus planos originales se realizó su máquina ya en 1970. En los principios de Napier también se basó Pascal para desarrollar la Pascalina, que es una calculadora de engranajes que él desarrolló antes de tener 20 años. La Pascalina la hizo pensando en ayudar a su padre en realizar cálculos en su negocio, y tuvo buena difusión en su época. De hecho, el rey en ese tiempo le dio como la exclusividad de solo él realizar la Pascalina, y llegó a realizar unas 60 calculadoras. Y al principio el engranaje fue utilizado incluso hasta entrado el siglo XX. Leibniz trabajó un poco sobre la máquina de Pascal, porque la máquina de Pascal solo podía sumar y restar. Leibniz le agregó la posibilidad de multiplicar, dividir y calcular algunos países. Aquí podemos ver las tablas de Napier y una muestra de lo que eran los engranajes en un diagrama de la Pascalina. Aquí tenemos una imagen de la máquina de Chicar y la Pascalina mejorada de Leibniz. En la edad contemporánea ya encontramos un avance bastante importante para la revolución industrial, que fue el de Joseph Jacquard, que mediante un sistema de tarjetas perforadas permitía programar los telares para optimizar su funcionamiento. La máquina de Babbage se basaba un poco en este principio de tarjetas perforadas, que
desencadenando una máquina de diferencia en 1822 y una máquina analítica en 1833. Estas máquinas permitían una mayor diversidad que las máquinas anteriores, justamente por esta programación mediante tarjeta. Ada Gustava Byron se interesó bastante en la máquina de Babbage y es considerada la primera programadora. Incluso sus programas con tarjetas permitían, mediante algunos trazos más largos, realizar algunos bucles en los cálculos. Luego tenemos en 1854 George Boole, que desarrolla las leyes del pensamiento que tienen que ver con el desarrollo del álgebra y la lógica, que termina desencadenando también en el desarrollo del código binario con el que nos podemos comunicar con las máquinas. Otro punto que se suele nombrar respecto al desarrollo de la informática es la aplicación en el censo de Estados Unidos por Herman Hollerich, que principalmente tiene que ver con el uso de tarjetas perforadas. Aquí vamos a ver una imagen del telar de Yacar. Aquí se ve claramente cómo tiene varios surcos del telar, lo que posibilita el funcionamiento. Y la máquina de Babbage, que como ven es enorme. En esta imagen se aprecia un poco lo que es el álgebra booleana, que trabaja con ceros y unos, y su aplicación en un circuito eléctrico para ver si están abiertos o cerrados. Y un tabulador usado en el censo de Estados Unidos. Como era la edad contemporánea, se desarrollan mayores avances, sobre todo impulsados por la Segunda Guerra Mundial, llegando a los primeros programas de Apple que desarrolló Steve Jobs, y luego en los 90 toda la explosión informática con Microsoft a partir de la incorporación de la electricidad la integración de la informática mediante la electricidad, las mayores fuentes de desarrollo de la informática eran aplicaciones militares. Como dije, compañero, en la Segunda Guerra Mundial se trató de usar la matemática, grandes cálculos en muy corto tiempo, gracias a la informática. Y en 1937 esta persona, Claude Edwood, en la Universidad de Harvard, hizo una computadora que era considerada computadora puesto que tenía una manera de entrar datos, una manera de sacar datos, almacenar datos y una sección de esa máquina totalmente mecánico que se encargaba de procesar datos o procesar el álgebra booleana. Lo que dijo esta persona fue que toda el álgebra que nosotros escribimos en papel la podemos llevar a una pieza mecánica, y que si esa pieza más otra pieza da esto, puede hacer un cálculo a base de eso. Entonces, él es quien crea la primera computadora en 1936 en Harvard, y se llama la Mark I. Hasta ese momento eran considerados ordenadores mecánicos, no necesariamente electrónicos, puesto que no había ninguna pieza que no se tuviera que mover para poder accionarse o poder contar o poder sumar o cualquier otra operación matemática, netamente operaciones matemáticas. Pues al avanzar los años, a 1940, por sobre 1940, se empieza la incursión de los tubos al vacío, que ya se deja de necesitar piezas mecánicas, movimientos físicos para poder accionar un 1 o un 0. Entonces, como la electricidad es mucho más rápida que cualquier movimiento mecánico, el tiempo de respuesta o la velocidad de acción de estos tubos al vacío comparado con las piezas mecánicas era 10 millones de veces superior. Y no se atascaban y solamente se quemaban y se reemplazaban. No había que desarmar toda la máquina, todos esos grandes muebles que había en fotografías atrás. Eso no pasaba, solamente se cambiaba un tubo al vacío y se ponía otro. Se quemaba mucho. Nace en ese periodo, aparece esta computadora, la ABC, Atanasoff Berry Computer, que se dice que es una computadora, pero no es considerada computadora, puesto que se hacía un arreglo de estos componentes electrónicos y se enchufaban de tal manera en una protobor o lo que sea gigantesco,
pero hacía los cálculos que el diseñador hizo que solamente podía hacer, no podía hacer más que eso, o sea, no podía ser reprogramada, no podía sumar y multiplicar, solamente hacía lo que el diseñador hizo o programó para ella. Y el gobierno de Estados Unidos, por parte de su fuerza militar científica, crea esta computadora, la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que es una computadora que solamente se encarga de la gran característica de esta máquina es que no usa ninguna pieza física, solamente piezas electrónicas, tal como tubos al vacío. Cuando estaba trabajando en esta computadora, había un grupo de personas, de científicos, von Neumann, Egbert y Macaulay. Ellos, la gracia de von Neumann en este grupo, que se considera el padre de la informática, von Neumann, porque él propuso un modelo de entrada de datos por 1 y 0, salida de datos por 1 y 0, almacenamiento por 1 y 0 y procesamiento por 1 y 0. Entonces, lo único que se encargó von Neumann fue ponerlo en papel, nada más que eso. Y Egbert y Macaulay, que pensaban distinto von Neumann, porque von Neumann solamente quería llevar esa tecnología a las aplicaciones científicas y militares. Estas personas vieron la manera comercial, usos civiles de esa tecnología. Es así como crean BINAC, Binary Automatic Computer, que es la que se usa para el ejército americano, que en vez de demorarse 6 años, se demora 3 meses. Y bueno, ahí dice generaciones y la necesidad de lenguajes. Todas las válvulas, los tubos al vacío evolucionan, empiezan más pequeñas, más eficientes. Se crean nuevas generaciones se descubren las aplicaciones para otros semiconductores, aparecen otros componentes y nace la necesidad de unos lenguajes más universales y menos específicos. Bueno, exactamente como dice mi compañero, tras toda esta carrera por andar tratando de conseguir un ordenador que lograra ser más eficiente y que no ocupara tantas placas y mejorar el diseño de los tubos, bueno, se definieron por etapas las generaciones de ordenadores, unas etapas bastante definidas. La primera generación se terminó por la aparición de la ENIAC, que era la que utilizaba las válvulas de vacío, que realmente logró el objetivo que se estaba buscando, pero no eran ni tan eficientes ni accesibles económicamente la idea de usar los tubos al vacío. Así que posteriormente fueron reemplazados por las líneas de retardo de mercurio, que eran simplemente más baratas. La segunda generación fue determinada por la invención de los transistores. ¿Qué significan los transistores? Significaba reducir los arreglos de todos los ordenadores. Y por supuesto tenía un beneficio económico, era más rápido, más eficiente. Esto de los transistores comenzó desde 1995. Nuestra tercera generación fue marcada en este sector, en donde hubo una gran parte de componentes que fueron adheridos, diodos, triodos y un montón de accesorios para lograr una miniaturización de los ordenadores, que posteriormente en los 60 fue simplemente conocido como los chips. Y la cuarta generación fue conocida por tener casi todos los componentes en una unidad central, una parte madre del ordenador. Y también esta parte fue muy conocida gracias a la invención del disquete, que fue comenzado a utilizarse como medio masivo de almacenamiento de nosotros. Luego, a partir de ahí, tenemos al tener estos computadores, empezaban a ser más pequeños, más eficientes, más económicos, surgió la nueva necesidad de buscar nuevos lenguajes que estuvieran a la altura de cada uno de ellos. Al principio se partió con un pequeño compilador bastante simple llamado A2, que de ahí se empezaron a surgir los nuevos lenguajes, como el Fortran, inventado por la industria IBM. Fortran logró mantenerse en la parte arriba del resto de los lenguajes por mucho tiempo, digamos un monopolio, que duró desde 1957 hasta 1961. Posteriormente, en 1977, se hizo un relanzamiento del Fortran, que fue el Fortran 77, que fue
mejorar lo que se había logrado hasta ahora. Pero finalmente el monopolio del Fortran se vio frenado ante la regularización del ANSI. El segundo lenguaje que se comenzó a ver fueron el ANGOL y el RPG. El RPG, que también fue diseñado por el IBM, tenían exactamente varias características que tenía el Fortran anteriormente, pero buscaba hacerlo más amigable para los usuarios, o sea, no tener que memorizar tanto y hacer tantas aplicaciones. Y entre medio de nuestro tercer lenguaje tenemos la aparición del Colmo. Y avanza un poco más rápido. En 1959. No hay mucho que decir del Colmo, pero lo vamos a mencionar. Luego tenemos el PL1, que fue el primer intento de generalizar todo lo que era el lenguaje de programación. De alguna manera logró obtener varios beneficios de todas las versiones anteriores, pero realmente no logró mantenerse bastante en la cabeza de la economía. Luego estaba el BASIC. El BASIC tuvo casi el mismo éxito que tuvo PL1. Pero sin duda fue uno de los más exitosos debido a su conllevación con los usuarios. Era fácil de entender, aunque tenía bastantes variantes que era como su única desventaja. Aquí tenemos varios lenguajes como ok. ¿Alguna consulta del curso? ¿Cuál de sus compañeros no vino? Vicente Schulman. Quería preguntarle de todo lo que ustedes investigaron, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Es considerado von Neumann el padre de la informática moderna, podría decirse, puesto que él puso ese modelo de computadora, de entrada, salida, almacenamiento y procesamiento de datos en base a matemática lógica, a números binarios. Entonces es bastante interesante que lo consideren a él el padre de la informática y no otros avances anteriores a él. Yo consideré súper interesante que durante mucho tiempo apareció el Fortran y se mantuvo en la cabeza de todos los lenguajes que se habían hecho, aunque se habían hecho otros distintos, se mantuvo monopolizado durante harto tiempo. Eso me pareció algo extraño, pero bueno por el Fortran y el IBM. A mí me llamó la atención el ingreso de los incas, porque traté de buscar información específica sobre eso, porque generalmente nos olvidamos un poco de que en América también había pueblos y no tenemos que basarnos sobre la historia europea o americana para entender la historia. Y los lenguajes también me llama la atención el Prolog, la diferencia de ser un lenguaje más bien declarativo y no tanto que trabaja con entregarle órdenes al computador, sino que pedírselas a él. Dijimos del aporte con Neumann, ¿ya? ¿Cuál es el aporte de Chano? Los aportes, el aporte me interesa saber, por ejemplo, el aporte de Chano y el aporte de Ada Byron. Ada fue, si recuerdo bien, fue una de las que inspiró el programa Ada para la programación, que era un lenguaje que se
utilizó bastante entre medio de la invención del PLR y la invención del PLR. No sé por qué digo PLR. Yo lo sé, pero no sé. Fue la que inspiró, Norman, fue la que inspiró el nombre de ADA. Eso es más antiguo, digamos, podríamos decir de que ADA tiene otra importancia con respecto, digamos, a su época. Se considera la primera programadora, se interesó bastante en el desarrollo de distintas formas para resolver, por ejemplo, ecuaciones, programando la máquina de abajo. Mi compañero, que es un lenguaje que se desarrolló posteriormente, en los años 80, pusieron en honor a Byte. Ruth Shannon también postula en 1937 que a medida de mediante un arreglo de relés, que es como físico electrónico, se puede aplicar a la teoría booleana a las necesidades de las personas, a construir grandes sistemas de obtener, ingresar un número y sacar un número. Listo, por ahí decía Paul, no sé, Paul.